Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio de esta poderosa historia de la Pascua. La única forma de conciliar las palabras de Jesús con la cronología bíblica es aceptar la literalidad de 3 días y 3 noches. Como les mencioné anteriormente, algunas interpretaciones han intentado sugerir que la frase puede referirse a una parte de 3 días, basándose en el principio rabínico Mitzat Hayom Kekulo, que sostiene que cualquier parte de un día puede contarse como un día completo. Sin embargo, como les expliqué, este principio no se aplica en narraciones históricas de tiempo específico y además contradice el énfasis literal que Jesús mismo hizo. Otros intentos de interpretación sugieren que la expresión después de 3 días permite una crucifixión en viernes y una resurrección el domingo, pero esto no armoniza con la frase exacta de 3 días y 3 noches, utilizada por Jesús. La cronología de la crucifixión y resurrección de Jesús es un tema que ha sido debatido durante siglos. Sin embargo, si tomamos las palabras de Jesús en su sentido más claro y directo, la única conclusión posible es que fue crucificado un miércoles y resucitó un sábado antes del atardecer. Cualquier otra interpretación no se ajusta a su propia profecía ni a la forma en que los judíos contaban los días. Este análisis nos muestra que la palabra de Dios es precisa y sin contradicciones, y que la muerte y resurrección de Jesús ocurrieron de acuerdo con el tiempo establecido por el Padre, cumpliendo exactamente lo que había sido profetizado. En 1 Corintios 5:8 nos dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hemos examinado cómo la Pascua fue establecida por Dios, cómo Cristo la cumplió con su sacrificio y cómo la iglesia primitiva comprendió su verdadero significado. También hemos visto cómo, con el paso de los siglos, la celebración fue distorsionada por tradiciones humanas, alejándose del modelo bíblico. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Es fácil indignarse al descubrir cuánto se ha alejado la tradición de la Escritura. Pero Dios no nos llama a reaccionar con enojo o condenación, sino con fidelidad y discernimiento. Nuestro deber no es debatir sobre fechas ni festividades, sino vivir la realidad de la resurrección de Cristo cada día. La cuestión central no es si debemos o no celebrar un día específico, sino cómo podemos honrar a Cristo con una adoración que sea fiel a su palabra. En el Antiguo Testamento, la Pascua era un evento anual instituido por Dios mismo. Esto lo podemos ver en Éxodo 12. Pero era una sombra de lo que habría de venir. Colosenses 2, 16 al 17, cuando Jesús celebró su última Pascua con los discípulos. Él redirigió el enfoque de la conmemoración. No les dijo que siguieran celebrando la Pascua como en los tiempos de Moisés, sino que lo recordaran de una manera completamente nueva. Como nos dice en Lucas 22, 19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cristo no nos mandó a observar la Pascua judía, sino a recordarlo a Él. La Pascua fue un símbolo profético del sacrificio del Cordero de Dios, pero una vez cumplida en Cristo, la conmemoración cambió
de un evento histórico a una relación viva con él. Pablo lo explicó claramente cuando dijo: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 5, 7 y 8. Cristo es nuestra Pascua viva y la verdadera celebración de su sacrificio no ocurre en una fecha específica, sino en una vida consagrada a Él. Cuando los creyentes descubren que la Pascua cristiana ha sido contaminada con tradiciones no bíblicas, algunos reaccionan con un rechazo total, evitando cualquier conmemoración de la resurrección de Cristo. Otros, en cambio, insisten en volver a la observancia de la Pascua judía bajo la ley mosaica, creyendo que es la única manera correcta de recordar el sacrificio del Señor. Ambos enfoques son erróneos. Pablo advirtió contra el legalismo religioso cuando escribió: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto lo podemos ver en Colosenses 2, 16, 17. La Pascua judía era una sombra que apuntaba a Cristo. Ahora que Él ha venido, nuestra fe no puede estar atada a los símbolos del antiguo pacto. Ignorar completamente la importancia de recordar su resurrección también es un error. Pablo dejó claro que la resurrección de Cristo es el fundamento mismo de nuestra fe. En 1 Corintios 15, 14, donde nos dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El problema no es recordar la resurrección, sino la forma en que se hace. Cristo nunca ordenó una celebración anual específica de su resurrección, pero sí estableció la Cena del Señor como un recordatorio continuo de su sacrificio y victoria sobre la muerte, como nos dice en Lucas 22, 19. Recordar la resurrección es central en nuestra fe, pero debemos hacerlo de una manera bíblicamente fundamentada, sin mezclarla con tradiciones añadidas por el hombre. El creyente no necesita celebrar un día en particular, pero tampoco debe descuidar la centralidad de la resurrección en su vida. El equilibrio bíblico está en conmemorar a Cristo con gratitud y fidelidad, sin rituales impuestos por hombres ni cargas legalistas. La verdadera adoración no depende de una festividad, sino de una vida transformada por el poder de la resurrección. Y por honor al tiempo, vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a ver un poco cómo debe conmemorar la Pascua un creyente en verdad. Mil bendiciones.